Hoy día es 31. Está la fácil. Ya, dame dos números entonces del 1 al 11. Del 1 al 11, a ver. Es más difícil. El 3. El 3 y el otro. Luego bonito. Apúrate. El 9. El 9. Ya, el 3 dice, entonces te toca esta. Para ustedes va a ser números diferentes, así es que no tomen en cuenta por favor. Oye, si nos haces escoger de una vez. Ah, sí, podemos escogerlo. Ajá. A ver, ¿tú eres Leonardo? ¿Leonardo te dice? ¿O no? Leo. Leonardo. ¿Qué? Guaja. Guaján. ¿Es Guaja o Guaján. Guaján? Esa también es con tilde, creo. Guaján, debería ser tilde. No, Debería llevar tilde, pero en la en segunda. la segunda. Guaja. Claro, sería Guaján. Ya, es 31. Dame dos números. Voy a tomarlo en cuenta de diferente forma los números. No los están aquí. Será igual. 31 de mayo de 2023. Vamos. 3 y 9 dijo. Inténtalo dar los mismos. 5 y 6. ¿Ah? 5 y 6. 5 y 6. Es que así es. Ya. Yo pensé que sí. Y 6. Dios. Y entonces Dayana, ¿qué? ¿Con qué se escribe? ¿Con qué? Es que hay algunas que escriben con H, ¿no? Con Guaso. ¿En serio? No sé. Yo he visto con Y, en cambio, Coya. Ajá, no con doble L. ¿Quién va a escoger? Ya, 2. El 2 y el 4. Le vamos a coger al revés, o sea, en vez de cerrar por el 1, lo coger al revés. Esperemos que no, que sí, ya, entonces el 2 dijiste, el 2 y el 4, ¿sí? Ya, ok, sí, son los diferentes. ¿Quién escogió los dígitos? No sé, es que no me fijé bien exactamente cómo estaba. Ya, entonces, a ver, Analia, te tocaría, la primera dice hacer la maniobra 2 y la 4 de Leopard. Ay. A ver. Todo como que estuvieras frente a tu paciente, ¿ok? Sí, a ver. Maniobra 2 y 4. La 2 y 4 no más. Ya. Pero el examen como que estuvieras frente a tu paciente. Ajá. Ya. Primero me pongo a la derecha del paciente. La maniobra 2 la realizo viendo la cara de la paciente. Y los objetivos de la maniobra 2 es identificar la posición y la situación del feto. ¿Puedes definir posición y situación? Sí, a ver, la posición es es la relación del dorso fetal con el lado izquierdo o derecho de la mamá. Y la situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la mamá. Ya, a ver, entonces, en esta maniobra lo que hago es bajarlo primero voy al polo fetal. Al fondo uterino. A ver, entonces, empiezo a bajar. Pero tienes que hacer maniobra 2 y 4. Ajá. Sí, claro. Okay. A ver, entonces empiezo a bajar mis manos por los flancos a partir de donde palpé el polo fetal. Entonces empiezo a bajar. Lo que voy a ir haciendo es comparando un lado con el otro para ver a qué lado se encuentra el dorso fetal. Lo hago así. O también puedo ir, pues como por ejemplo con esta mano, puedo ir dando un poco de presión a este lado y palpando el lado contrario para ver si el dorso fetal se encuentra a este lado. ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Cómo está? ¿Qué dices? El dorso está al lado derecho. ¿Ya? Sí, porque el dorso es lo que voy a palpar es un plano duro, convexo y regular. En cambio, al otro lado lo que palparía es es prácticamente algo, un hueco. Sí, un hueco donde estarían las piernitas, los brazos. Y en cuanto a la situación, obviamente debe estar longitudinal porque palpé el lado del dorso al lado derecho de la mamá. Pero eso sería posición. ¿Por qué es longitudinal? Es longitudinal porque está en el eje longitudinal
y el dorso está al lado derecho de la mano, porque si estaría transverso no lo palparía. Ya, pero si estaría a la izquierda, igual podría estar Igual, a la derecha, ¿no? Es porque el eje mayor del feto, o sea, ese dorso, Se pone en relación. coincide con el eje longitudinal de abajo. Ok, ya, esa sería la 2. La segunda Ya. maniobra, sí. La 4. A ver, la cuarta maniobra, en cambio, lo que hago, lo realizo igual a la derecha de la paciente, pero aquí ya se ve los pies de la paciente. Entonces, los objetivos de la cuarta maniobra era identificar la presentación, la altura de la presentación y ¿cómo se llamaba? Sí, me acuerdo. Bueno, lo La puedes altura de decir. la presentación y a ver. Ay, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Bueno, lo podrías decir después, cuando te acuerdes que sí. A ver, la altura de la presentación. Ah, y la actitud de la cabeza fetal. Ya, ¿podrías definir presentación? A ver, la presentación es cuando el primer. A ver, sí, la presentación es la relación del primer polo fetal con el estrecho superior de la pelvis materna. Ya, de ahí la altura de la presentación prácticamente es identificar si la presentación, o sea, está móvil o si ya se adentró en la pelvis materna, que podría ser móvil o flotante, insinuada, podría ser también fija o ya prácticamente el encajamiento. ¿Y encajamiento cómo se define? El encajamiento es cuando, a ver, el encajamiento era cuando el eje mayor de la presentación, cuando el eje mayor de la presentación fetal, por ejemplo, si se trata de una presentación cefálica, sería el diámetro biparietal. Entonces, ¿el eje o el diámetro? No, sería cuando el diámetro mayor de la presentación ya sobrepasa el estrecho superior de la pelvis materna. ¿Ya? Y de ahí ¿cómo dije el otro objetivo? La actitud. Ajá, la actitud de la cabeza es la relación sería del eje mayor de la cabeza fetal con la columna cervical. Sí, tal vez, sí, con el diámetro podría ser mento occipital. Ajá, con el occipital en relación con la columna. Puedes hacerlo cuarta. A ver, entonces en la cuarta lo que hago es que mis manos van a ir en mis fosas ilíacas y mis dedos deben ir en dirección a la pelvis. Entonces lo que hago es esto. Entonces ahí debo palpar lo que es la presentación. ¿Y qué posibilidades tendrías de palpar qué ahí para poder saber la presentación? Ya ver aquí las posibilidades sería si es que está en cefálica o podálica. Si es que está en cefálica, debería palpar una masa redonda, pequeña y regular. A ver, sí, pequeña, redonda, regular y dura. Pero si fuera en cambio en presentación podálica, que es la pelvis, lo que palparía es una masa irregular, blanda y grande. ¿Puedes palpar algo así? ¿Sí o no? Sí, palpo, yo creo que hasta la cabeza. Con la cabeza. Bueno. ¿Y cómo era eso de la convergencia o la divergencia de los dedos en la cuarta maniobra? Ya, la convergencia era que prácticamente la presentación aún no iba a estar encajada. Entonces ahí es cuando mis dedos convergen. Y eso la presentación iba a estar aún por encima del estrecho superior de la pelvis. Pero cuando, por ejemplo, la cabecita ya se encajaba o la presentación con la que ya se encajaba, lo que mis dedos iban a hacer es diverger, o sea, iban a abrirse así, ya que no iba a preparar eso. Ok, ya. Ya, a ver. Ya, ¿está bien? ¿Algo más que tengas que aportar? En cuanto a la
Bueno, también en cuanto a la actitud de la cabeza, esa también podría prácticamente ser en flexión, de flexión o también indiferente. La indiferente era cuando lo que voy a palpar en la cuarta maniobra es el occipucio y la frente. Entonces, prácticamente cuando estas dos prominencias están en el mismo nivel horizontal, puedo decir que tiene una actitud indiferente porque no está flexionado ni reflexionado. En cambio, cuando estas estructuras están como que en un plano inclinado o están en diferente plano, puedo decir que está flexionado porque prácticamente luego va a estar así y lo que palpo es más el occipucio. Y en cambio, si es que estuviera reflexionado, prácticamente lo que palparía, por ejemplo, sería la frente y el mentón si estuviera en una presentación de cara. Ok, ya, está bien. Después la clasificamos, ¿sí? Y la número 9 que dijiste dice que es la variedad de posición. La variedad de posición cualquier variedad de posición. ¿Cómo se define variedad de posición? A ver, la variedad de posición iba a ser la relación de un punto de referencia de la presentación fetal con un punto de referencia de la pelvis materna. Entonces, por ejemplo, si es que... ¿Cuál es el punto de referencia en la presentación cefálica de los hijos? Es lambda. Lambda. La fontanela lambda. Ajá. Ya. El lambda es la más pequeña, es triangular y es la fontanela posterior y es la que ayuda a que los huesos occipital y los parietales se unan por medio de la sutura lambdoide. Y los puntos de referencia en la pelvis materna. A ver, los puntos de referencia en la pelvis materna tenemos 3 puntos a cada lado de la pelvis, o sea, izquierdo y derecho. Tenemos un punto anterior al lado izquierdo y al lado derecho, que corresponden a la eminencia iliopectina. Ahí tenemos igual 2 puntos transversos, que son los transversos máximos, y 2 puntos posteriores, que corresponden a la articulación sacroiliaca. Ya, ok. Entonces, ¿puedes dibujar aquí, por favor, en la parte de atrás? Dibuja la pelvis materna, así como hicimos, y dibuja una variedad de posición en occipito y de acá, izquierda posterior, por ejemplo. Occipito y De acá, izquierda posterior. Sería ahí. Occipito por el punto de referencia que es el occipucio, iliaca por el hueso, izquierda por la posición y posterior por la variedad de posición. Ya. ¿Y eso cómo debería rotar para el parto normal? Solo en la posterior. Sí, desde la posterior. Debería rotar 135 grados. Ajá. Por ejemplo, una variedad anterior, ¿cuánto rotaría? La anterior rota 45 grados. Por ejemplo, si fuera una derecha anterior, ¿cómo va a rotar? A ver, Derecha anterior. No me dibujes, solamente haz la bueno, como quieras. Derecha anterior. ¿Cómo va a rotar? Esta rota 45 grados. Ok, sí. Ya, entonces está bien eso. Podemos calificar, ¿ok? Entonces, verás, la lista de cotejo que tengo de la leo por 3 cortes fue bastante bien y me alegra. Hay algo que no hiciste, no te presentaste, no te explicaste, no pediste permiso. Creo que eso es importante. Yo te dije que es como que estar allí, tienes que hacerlo. Es muy importante porque, créeme, por ejemplo, en el hospital habíamos tenido pacientes que protestaban porque venía un médico que estábamos pasando visita, él descubría y empezaba a tocar. Y sí, tal vez no estábamos haciendo nada malo, ni el médico no estaba haciendo nada malo, pero es su cuerpo, es su pudor, es algo que el paciente tiene que aceptar.
Entonces no cuesta nada decir que soy tal persona, Y le quiero explicar. examinar, le puedo descubrir, puedo palpar, no sé, y explicarle porque es muy importante. Porque a veces puedes encontrarte con alguien que realmente te protesta por algo así. Eso no existe. ¿Tuviste una técnica correcta? Creo que sí, orientaste las manos como son, palpaste exactamente. En teoría, no sé cómo está el bebé, pero pudiste identificar, por ejemplo, en la segunda maniobra el dorso. En la cuarta maniobra cambiaste de posición, pusiste tus dedos en las fosas ilíacas. Interpretaste correctamente o sabías los objetivos de cada una de las maniobras y pudiste responder las preguntas con solvencia. Ajá. Entonces los objetivos también están y lo interpretaste correctamente. O sea, cometiste pequeñas cosas como por ejemplo decir que es el eje y el diámetro, pero lo corregiste al final, así es que no es muy importante eso. Pero eso no te presentaste. Entonces, este examen vale por 4, por lo tanto que la pregunta vale 2. De los 4 parámetros que tengo aquí, uno no lo hiciste. Eso significaría que debería ponerte 1.5. Pero creo que los otros parámetros tuvieron más elementos que este de aquí. Por lo tanto, creo que te puedo poner 1.80 y creo que está bien esta. Y la segunda, que es la variedad de posición. Dibujaste todos los elementos, lo dibujaste correctamente y está en el sitio correcto, conoces la definición perfectamente, identificaste bien la izquierda-derecha, que a veces eso la gente se confunde, supiste exactamente cuál es la importancia, la rotación, qué sé yo, y eso, por lo tanto interpretaste correctamente esto de aquí. Entonces, está correcto todo, ¿sí? Te puedo poner 2. Por lo tanto, tienes 3.8. Esa María. ¿Ya?